privado no genera empleo. Entonces, la verdad, es el perro que se mueve la cola. No, primero me quedé antes, cuando me hiciste la pregunta, me quedé medio así porque me quedo pensando en que a veces las discusiones que damos en estos ámbitos están tan lejanas a la realidad de la gente. Claro. Cuando yo camino como funcionaria de desarrollo social en los barrios, la gente te dice, estoy preocupado, por supuesto, por su situación económica, y claramente la vemos, pero también dice, por fin me llegó la cloaca, por fin me están haciendo el camino, mis hijos están yendo a la escuela y mejoró y se amplió, el hospital se mejoró y tiene ahora más profesionales. Es cierto, pero necesita trabajo la gente para la vida cotidiana. Eso es absolutamente cierto. Eso es muy cierto. Pero la gente tiene que trabajar. No, porque hablábamos de cuestiones impositivas que van a la pobreza y que hemos logrado bajar un poco. Por supuesto que es terrible la situación de la pobreza y que tienen nombres y apellidos que sufren, pero la estamos bajando, y la estamos bajando así. Y respecto al empleo, que por supuesto que es lo que primero tenemos que activar, y el presidente es el primero en decir permanentemente la necesidad de reactivar la economía, de las inversiones, de un montón de otras medidas económicas que se van tomando. Acá se discute y hay opiniones diversas y lo celebro, pero yo confío en que efectivamente estamos creciendo. Ojalá creciéramos más rápido, sí, pero heredamos una situación muy compleja. Sí, Jorge, entonces ese crecimiento es el que va a generar el empleo. A su vez que trabajamos en las clases trabajadoras para que puedan tener sus propios proyectos productivos también. Sí, Jorge, en términos de percepción pública, el problema no está puesto en lo que puede hacer o no puede hacer el Ministerio de Desarrollo Social. Stanley no hablo está solo entre los del Ministerio ministros, de Desarrollo Social, Stanley está entre los ministros más valorados del gobierno. Está puesto en las cuestiones que tienen que ver con la economía y con la inflación. Principalmente la inflación. Este mes la inflación volvió a ser el principal problema de preocupación de los argentinos. El problema de fondo, el problema que cambia el clima social es que el esfuerzo se está poniendo largo. Macri se sienta y le dice a la población, muchachos, vamos a cruzar el desierto descalzos y sin un vaso de agua. El primer año está bien, el segundo año se empieza a poner agotador, el tercer año ya empieza a ser fatigante, ¿no? Y esto es lo que empieza de alguna manera a torcer este clima. Macri se cayó 7 puntos en diciembre, se cayó 5 puntos en enero, ahora parece ser que entró de vuelta en una meseta. Pero mucho más no lo van a poder sostener. Y más peligroso aún que esto es que el gobierno se desconecte de la realidad. Es decir, que el gobierno le diga a la gente que la inflación está bajando y que la gente crea que la inflación no está bajando. Recordemos que a Cristina y a todo su gobierno le hizo mucho daño desconectarse de la realidad. Para citar un ejemplo, la inseguridad es tan solamente una sensación. Todos los gobiernos se desconectan de la realidad. Pero eso está mal. Es la única manera. Bien, a ver, tienen discurso todos los gobiernos. Hay dos discursos. Este gobierno no Vos se lo escuchás a Marcos Peña, es un país. Y la gente salís a la calle es otro. Es normal, es una esquizofrenia normal. Ver, bueno, Chiche, pero hasta ahora el gobierno estuvo muy conectado con la opinión pública. Se paró de frente y le dijo, muchachos, esto es un lío, es imposible, va a tardar mucho tiempo, va a ser un esfuerzo enorme. Hasta ahí la gente los acompañó, ¿no? Digo, ahora que no se desconecten de la realidad. Sí, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de la eficiencia y la calidad del gasto, no solamente tiene que apuntar a los recursos humanos, que sin lugar a dudas necesariamente tenemos que optimizarlos, y allí creo que está haciendo una gran tarea el Ministerio de Modernización, sino que también tenés que tener en cuenta dos variables que por ahí muchos no se dan en cuenta, no dan cuenta de la dimensión que tiene. Una es la variable corrupción, digo, que es importantísima y que ocupó un lugar central en la década pasada, porque los sobreprecios de obra pública terminan impactando en el gasto del Estado. Digo, 2.000 millones de dólares en sobreprecios de obra pública. La gente no lo veía en ese momento, había mucho dinero. Claro, no lo veía, pero te las... repercute posteriormente, porque esos son menos escuelas, son menos hospitales, son menos rutas que no se hicieron y se pagaron. Digo, eso es una locura, pero eso pasó en la República Argentina. Y la otra cuestión es que teníamos un Estado extremadamente burocrático. Acaba de dictar el presidente de la Nación un decreto de simplificación y desburocratización, donde vos tenías normas de 1890. Digo, donde hasta el año pasado, vos para constituir una sociedad anónima en la República Argentina, que daba trabajo, que se constituía en el país, tenía que estar 3 o 4 meses y dependía del director de persona jurídica o de la Inspección General de Seguridad de Justicia para constituirte, y hoy lo podés hacer en menos de 24 o 48 horas. A ver, Pimpi. Mirá, cuando Macri asumió el gobierno de la ciudad y después hizo lo mismo cuando llegó a la Nación, fue con ese discurso de los ñoquis atacando a los empleados públicos, que en definitiva son trabajadores. Y si es más grande, mejor, y si los sistemas no son los trabajadores los responsables, son las conducciones, para empezar. Pero él entró con el discurso de los ñoquis violentamente. Y además
sacó gente. De hecho, en el inicio de su gestión como presidente, creo que fueron más de 40.000 empleados públicos que dejaron. Entraron 50 y tantos mil. O sea, no es que achicó, no es que sacó ñoqui. Ingresó, es motivo de burla en las redes los nombres de los cargos que ha creado este gobierno para colocar gente con sueldos siderales. Entonces yo creo que la discusión es como más profunda y más integral. Si vos tenés un gobierno que está desorientado respecto de cuál es el proyecto de país, cuál es la producción. Acá te decía, el profesor está diciendo, lo que importa es lo que produce un país. La Débora observa, si hay problemas con los empleados públicos, pero a su vez tiene que haber en el sector privado oportunidades. Un país se tiene que desarrollar, no sobre el empleo público. Y decía aquí la funcionaria, respecto de los programas sociales, lo que se dice vulgarmente en los medios le llaman planes, de una manera que muchas veces es despectiva. Todos tienen, pero desde los trabajar, los jefas y jefas, todos siempre tienen una intención de la terminalidad de la escuela, de que la gente pueda adquirir, tenga un ingreso porque tenés que vivir hoy, pero tenga una herramienta para poder progresar. Su implementación siempre es diversa, siempre es despareja, habrá cosas mejores, habrá cosas peores. Pero yo te quiero decir, con este gobierno, a pesar de las cosas que dice la funcionaria, ¿qué es lo que uno ve? Que las personas dicen que es para que termine la escuela, pero no inscriben más en el FINE. Dicen que tienen que desarrollar su proyecto productivo, pero desarman las cooperativas. Mentira. En vez de mejorarlas, no me digas que es mentira. Están desarmando las cooperativas. Yo te digo, trabajamos con compañeras que estaban en cooperativas, no les permiten hacer cosas. Perdón, igual los números son alarmantes. Yo los escucho muchas veces hablar ustedes que estuvieron hasta hace poco manejando esto y lo manejaron muy mal. Cuando se retira el doctor Alfonsín, 500.000 planes o asistencia. Cuando se va el doctor Dualde, 2 millones. Cuando se va la doctora Cristina, 8 millones. ¿Cuál es el crecimiento de la Argentina? ¿Vos estás llamando a la asignación universal, le estás llamando planes? No. ¿A la asignación universal le llamas planes? Aportes del Estado. Aportes del Estado. Ah, bueno. Aportes del Estado. No, a una persona que cobra... No sé, estamos hablando de políticas de ingreso para personas que no están una persona que cobra una asignación, ¿la cobra porque es una persona que la está pasando bien? No, el salario familiar lo tienen los trabajadores que están en relación de dependencia. Que son pocos. Y con... No son pocos. Los asalariados de la Argentina no son tampoco. ¿Cómo que lamentablemente están siendo menos. Tenemos 30 y pico % de informalidad. Usted porque escucha los datos de Kicillof, que es 62.000 millones de despidos, ¿no? Escúchame, Pablo. Escucho, Pimpi. Se amplió el rango de los salarios familiares con la asignación universal. Exacto. A personas que cobraban el desempleo, a monotributistas sociales, a las empleadas trabajadoras en casa de familia, porque en ese momento todavía no estaba la ley que las incorporaba con todos sus derechos laborales. Y eso incorporó 4 millones de niños. Pero eso no es ningún plan, eso es un derecho que va ampliando un poco el universo. Es un aporte del Estado ante la pobreza, porque si tuviéramos una situación cuando viene el gobierno de Macri, él amplió a unos 200.000 más que eran monotributistas, no monotributistas sociales. Eso, bueno, tenés derecho a hablar de planes, es una concepción donde el Estado acompaña a la familia en su tarea, y está bien. Un minuto. Yo insisto, hay que diferenciar los temas. Una cosa es hablar del Estado como tal, y otra cosa es hablar de el desarrollo productivo, el modelo productivo, la economía en términos más globales. Cuando pensamos en temas del Estado, hay que decir que la recaudación del año pasado, por ejemplo, fue de 150.000 millones de dólares, equivalente a dólar al tipo de cambio del Banco Central de fin de diciembre. Cuando uno dice, ¿en qué se gasta? Es muchísimo, bueno, ¿no? Sí, claro que es mucho, pero el tema es en qué se gasta. Y nosotros tenemos que uno de los principales temas de gasto hoy son los intereses de la deuda, el déficit fiscal. Se dice el déficit primario y no se contabiliza que además del primario están los pagos de intereses de la deuda. Y eso viene creciendo y el gobierno dice, vamos a seguir endeudándonos hasta el 2020, 21 y 22. Con lo cual los intereses de la deuda van a crecer. Si los intereses de la deuda crecen, hay que bajar otros gastos. Y por lo tanto se gastan salarios principalmente, jubilaciones, asignaciones. Hablando de gastos, hoy fue a declarar a Comodoro Pi Andrea del Boca. Chichi sabe mucho de esto. Se ríe Chichi, mirá. 10 minutos duró. Esto dijo Andrea, mirá.